Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La mentira de la diabetes controlada. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno amigos, quiero hablarles de una mentira que hay allá afuera, que es la que ustedes oyen todos los días, aquellos de ustedes que tienen seres queridos con diabetes o que padecen de diabetes ustedes. La diabetes es una epidemia a nivel internacional. Hay países como Puerto Rico, como México, donde realmente la diabetes está acabando y afecta a algo así como 1 de cada 6 personas, 1 de cada 5 personas. Y como siempre hay personas que no han sido diagnosticadas con diabetes todavía, porque a veces pasa de 6 a 8 años antes de que se le descubra, pues hay cantidad de diabéticos andando por ahí, como zombies, que son diabéticos pero todavía no lo saben porque todavía no se les ha hecho el diagnóstico. Pero la diabetes está acabando con la población. Puedo decirles que la diabetes es la mina de oro de la farmacéutica. No hay una persona, un paciente que tenga más problemas de salud que los diabéticos. Para que tengan una idea, entre los diabéticos tienen 4 veces y media más ataques al corazón. O sea, un diabético tiene 4 veces y media más ataques al corazón que una persona que no tiene diabetes. Un diabético tiene 5 veces y media más cáncer que las personas que no tienen diabetes. El 90% de las amputaciones que se hacen, personas que pierden las piernas, a veces dedos de la mano y demás, es por diabetes. El 85% de las personas que están recibiendo diálisis, que tienen que ir porque dañaron sus riñones, tienen que ir 3 o 4 veces en semana a limpiarse la sangre por 3 o 4 horas y se les desgracia la vida, es por diabetes. Y la ceguera principalmente es por diabetes. Sobre el 80% de todos los casos de ceguera es por diabetes. En otras palabras, para colmo, más del 50% de todos los hombres diabéticos están impotentes. Esa es la estadística. Más del 50% de todas las mujeres diabéticas están frígidas, que quiere decir que no sienten nada porque el nervio que va hacia el clítoris, que le hace sentir la sensación, se murió. Y se murió por la neuropatía diabética. Entonces, no hay ninguna enfermedad que tenga más estados degenerativos, más descomposición del cuerpo, más problemas de salud asociados que la diabetes. Es la mina de oro de la farmacéutica. Entonces, el tema de este episodio es cómo es esta mentira de la diabetes controlada. Voy a ir un momentito a la pizarra para explicárselo. Si alguna vez usted ha oído a alguien decir, tengo la diabetes controlada, sepa que le acaban de decir una mentira. No existe tal cosa como eso que hablan de diabetes controlada. Fíjense, hace unos meses, por lo menos en Puerto Rico, en Costa Rica y próximamente en México, salió el libro Diabetes sin Problemas. Este libro es como decir el control de la diabetes con la ayuda del poder del metabolismo. Básicamente es la diabetes explicada en palabras sencillas. En palabras que una persona común y corriente la puede entender. Cualquier persona que aplique la información de este libro, le quitan la insulina porque no la va a necesitar en la mayoría de los casos, le reducen la metformina, que son los otros medicamentos que utilizan, le baja la presión, a la mayoría le quitan los medicamentos para la alta presión. Pero esto es un tipo de información que la farmacéutica no quiere que usted sepa, porque toda la información está avalada en la ciencia, pero es la verdad y funciona. No le conviene a la farmacéutica que la gente sepa esto, porque lo que les conviene es que sigan ustedes medicándose. Les voy a explicar un poco qué es lo que llaman diabetes controlada. Miren, el cuerpo humano, ¿verdad?, depende de la glucosa. La glucosa es el azúcar de la sangre. Cuando usted habla de glucosa, usted está hablando como si fuera del combustible principal del cuerpo. Los carros corren con gasolina y su cuerpo corre con glucosa. Su cerebro funciona con glucosa, construye músculos con glucosa, construye huesos con glucosa y todo en el cuerpo funciona con glucosa. La glucosa es el combustible principal que le da energía a su cuerpo. Hay otros combustibles, como decir las grasas, las mismas proteínas, pero las proteínas también se convierten en glucosa, pero la glucosa es el combustible principal. Si usted a su carro le echa gasolina, a su cuerpo usted le tiene que dar glucosa, porque es el combustible principal. Entonces, la diabetes, por definición, es una condición donde la persona tiene exceso de glucosa. Cuando hay exceso de glucosa y se pasa por arriba de 130 miligramos por decilitro, que es el 130 miligramos por decilitro, esto se mide con un medidor de glucosa, con un glucómetro. Les voy a enseñar el mío. Yo ando uno por aquí, ¿verdad? Yo tengo mi glucómetro. Yo no soy diabético, yo era prediabético, pero yo me mido la glucosa y chequeo y reviso cómo es que cada alimento responde a mi cuerpo, ¿no? He encontrado que algunos alimentos
me trepa la glucosa demasiado arriba. Por lo tanto, he empezado a evitar lo que nosotros llamamos alimentos agresores. Y hay un episodio sobre eso. Pero un diabético que no se mida es un diabético que está completamente fuera de control. Ahora, volviendo al tema que estamos acá, fíjense. Cada vez que la glucosa pasa por arriba de 130, destruye el cuerpo. La evidencia científica en los jornales de médicos, en los diarios médicos, es apabullante, o sea, es cuantiosa. Cada vez que la glucosa sube por arriba de 130, destruye el cuerpo. Destruye los riñones, destruye la vista, destruye la sexualidad, destruye los capilares, trae amputaciones, trae problemas al corazón. Toda la destrucción del cuerpo empieza cuando la glucosa se va por arriba de 130. Ahora, si la glucosa se va por debajo de 70 miligramos por decilitro, pues entonces usted va a caer en hipoglicemia, que es al revés, que es que baja demasiado. Así que lo que se llama control de diabetes verdadero, ¿qué es? Es de 130 a 70. Esa es la simpleza, ¿ok? En otras palabras, que si usted llama control de diabetes, usted la va a mantener ahí. Pero ¿qué pasa? Si usted la mantiene ahí y trata de mantenerla ahí, en ese rango, la diabetes, pues usted puede decir, pues tengo la diabetes controlada. Pero ¿qué pasa? Como se está vendiendo a la gente la idea de control de diabetes, esto que le están vendiendo es una mentira. Es una mentira porque realmente lo que le están dando es medicación de la diabetes. O sea, que muchos de los que usted oye que dicen, tengo la diabetes controlada, usted no tiene la diabetes controlada, usted tiene la diabetes medicada. Diabetes controlada sería una diabetes donde usted no necesita medicamentos o donde usted prácticamente no necesita medicamentos y donde usted no va a tener efectos secundarios de pérdida de vista, de pérdida de sexualidad, de que lo amputen, de que pierda los riñones y demás. Prácticamente todos los casos de personas que terminan con una amputación, que terminan con pérdida de la vista, que terminan con pérdida de los riñones, que terminan impotentes, todo eso pasa mientras la tienen y que controlada, pero la tienen controlada con medicamentos. Fíjense. Los dos medicamentos principales que usan, o tres principales que usan para controlar la diabetes son la metformina, que se llaman biguanidas, es la más común que usan para los diabéticos, lo que hace es que bloquea la salida de glucosa del hígado. Hay unas que se llaman sulfonilureas, que se llaman diabetá, glucotrol, las más conocidas, que son medicamentos de por boca, que ese lo que hace es que fuerza el páncreas, que está aquí, lo fuerza a hacer más insulina. Así que este bloquea la glucosa, este fuerza el páncreas a hacer más insulina hasta el punto que lo quema, ¿no? Y luego está la inyección de insulina, vamos a ponerla aquí con su punta, ¿no? Que se tiene que inyectar insulina. Así que son tres medicamentos principales. Está la metformina, que bloquea la salida de glucosa del hígado. Están las sulfonilureas, que básicamente lo que fuerzan al páncreas, le dan patadas para que produzca más insulina y básicamente termina quemándolo. Y la insulina. Ninguna de esas tres realmente es control de la diabetes. Todo eso es tapar el humo, tapar el síntoma con algo. El verdadero control de la diabetes, como se explica en este libro y como usted lo puede hacer con la dieta 3x1, es control sin daño. No va a haber daño si usted con la pura dieta, con la dieta 3x1, tomando agüita y aprendiendo su metabolismo, usted controla que su azúcar esté ahí. Entonces, no se deje engañar. Diabetes controlada no es igual a diabetes medicada. Tome el control y no sea una víctima de las farmacéuticas. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.